me llamó mucho la atención esto, que te confiaran esas historias. De pronto lo estaba leyendo y me parecía que estaba con un libro escrito por algún psicoanalista o algún psicólogo de estos que ahora divulgan historias de pacientes. Y creo que tenés razón, es un privilegio a veces ser periodista, porque uno se asoma a estas historias íntimas que la gente te confía. Lo interesante también es, como periodista, ¿qué hace uno con estas historias? Exactamente. Y en tu caso me parece que a partir de estas historias fuiste completando una investigación periodística que reúne testimonios de víctimas, también entrevistas a personalidades que abordan el tema y que trabajan el tema de la violencia de género, pero además te propusiste que sea, te lo dije hoy, un manual, porque en cada capítulo vas desarticulando muchas de esas creencias y de esos mitos establecidos con respecto al tema de la violencia de género. Mira, tal vez me planteé las preguntas más básicas, me volví a hacer las preguntas más básicas sobre la temática. Y te voy a contar algo les voy a contar, que cuando me propusieron hacer el libro, hacer un libro lleva tiempo, ¿no? Una investigación, uno no hace una recopilación de artículos, no es el caso. Y en mi caso no soy escritora, ¿no? Entonces tengo mis trabajos de los cuales vivo. Entonces uno tiene que tomar la decisión de dedicar un tiempo, en mi caso personal, de fin de semana, de tiempo libre, de familia, de ocio. Y pensaba que el tema de la violencia de género en las relaciones de pareja estaba muy trillado, como que ya se había hablado mucho, ¿no? Y entonces decía, ¿vale la pena semejante esfuerzo, no? Y pensando, incluso a partir de una historia que me tocó de cerca, que yo cuento en el libro, de una muy amiga, que por ese entonces me contó que su marido, a quien yo conocía, y hacía 12 años que estaban casados, y es una de las historias que aparecen representadas en el video, la golpeaba, la maltrataba desde el noviazgo, era el que le había tirado el celular contra el piso en su primera cita. Y yo me quedé paralizada porque yo decía, ¿cómo? Y estoy hablando de una mujer profesional, exitosa en su trabajo, ¿no? Clase media acomodada, resuelto sus temas económicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo no había tenido la posibilidad de pedirme ayuda a mí? O sabía de mi madre también, que se dedica a esto, y que yo la podía haber guiado en todo caso. Y sin embargo, a mí, como a otras amigas, nos lo había ocultado durante años. Ella tenía malestares y nosotras los veíamos. Lo expresaba con el cuerpo, estaba con ataques de pánico, le dolía la cabeza, jaquecas tremendas. Iba de especialista en especialista a ver qué eran sus problemas de dolores de cabeza. Y a ninguno le contaba la verdad, eso es lo más tremendo, ¿no? Ella hasta ocultaba en ámbitos terapéuticos o médicos o en la intimidad de una consulta. Tenía vergüenza, mucha vergüenza de lo que le pasaba. Tenía vergüenza y además se sentía responsable porque ella había elegido ese hombre que la maltrataba. Y ella de alguna forma había aguantado, aceptado, y entonces toda esa trampa, y él le decía que iba a cambiar, ¿no? Como dicen estos hombres que ejercen violencia contra su pareja o su expareja, ¿no? Que es la última vez, que nunca más, que perdoname, lo que se llama la luna de miel en el ciclo de la violencia. Y después repiten, y una queda atrapada, y a veces no saben las mujeres por dónde empezar, a dónde ir, porque a veces, tal vez las mujeres de sectores populares tienen más claro el circuito de la denuncia, porque están tan acostumbradas a patear puertas, ¿no? A ir a tribunales, después tal vez las revictimizan, tal vez las maltratan, tal vez no encuentran respuesta, pero ese circuito por ahí para una mujer de clase media era más dificultoso. Entonces, esta historia
sumada a la propuesta que me estaba haciendo la editorial y que yo tenía ganas, ya había pasado algunos años de mi libro anterior, de dar como ese otro empujoncito, pensé que era necesario. Y la idea de los mitos surgió, no sé cómo surgió, pero con la idea uno hace como un esquema de todo lo que había que abordar, de todas las cosas que tenían que entrar en el libro, ¿no? Después se plantea la estructura, cómo contarlo. Y teníamos que, o sea, digo, teníamos porque trabajé con 2 editoras que una la acompañan y la empujan y le ponen límites de plazo para entregar y esas cosas. Y entonces fuimos pensando cuál era la mejor forma de contar esto para que fuera justamente accesible a todo el mundo. Y creo que uno de los grandes, por ahí, gratificaciones que he recibido en estas semanas de ir presentándolo, de devoluciones de gente que lo lee, es que me dicen que se lee así como piña y que por otro lado tiene la rigurosidad de un expediente judicial, ¿no? Esto me lo decía una abogada a quien respeto mucho, Susana Charotti, de Rosario, y que eso favorece que lo pueda leer una mujer, creo, ¿no? O esa es la intención, que esté viviendo una situación así, la familia, docentes que quieran llevar el tema a las aulas. Hay un capítulo especialmente dedicado justamente a la prevención de los noviazgos violentos. Abogados, jueces, operadores de la justicia que quieran ver un poco el espejo que devuelven con los avances que ha habido, ¿no?, en legislación y con todavía lo que falta. Un poco de eso es lo que intenté, y creo que sobre todo mostrar la complejidad que tiene el tema. Eso es lo más angustiante en todo caso, ¿eh? A mí me quedó como una sensación de mucha angustia en el recorrido del libro. Primero me costó cerrarlo, y después, porque cada vez que uno abre una puerta quiere seguir abriendo, ¿no? Esto le pasa a cualquiera que hace periodismo. No nos quedamos con una respuesta, queremos saber más, y cuando nos dicen, uy, mira por allá y por acá. Y por el otro lado, porque a mi amiga, su expareja la sigue hostigando, a pesar de que se separó hace 2 años, y la sigue amenazando. Y ella demoró mucho tiempo en denunciarlo, porque pensaba que la denuncia no era el camino. Y las amigas estamos preocupadas, no tanto porque él la mate, que es una posibilidad, sino porque ella se suicide, y lo digo así, con toda la crueldad que esto tiene, y la crudeza, porque es tremenda el daño que genera un vínculo de este tipo. Y además en el libro lo decís, ¿no? La figura del hostigamiento es una figura difícil para llevar a la justicia, y en todo caso queda en un terreno anterior. Pero si te parece, repasamos y recorremos un poquito los capítulos del libro. Comenzaste con ese disparador que fue el encuentro con tu amiga, que estuvo además presente en la presentación del libro en Buenos Aires. Y fue muy movilizante para ella. En el capítulo 1, bueno, abordás esto que de alguna manera se entrevé en lo que comentabas con tu amiga. La violencia de género es cosa de pobres. Este es uno de los mitos que tratás de desarticular. Y decís muy bien cuando mencionás que en los hogares humildes las paredes son más delgadas, los gritos se escuchan, no hay tal vez tanto cerrojo, tanta intimidad, y además los sectores populares no tienen vergüenza de denunciar. En las clases medias hay, bueno, toda una cuestión vinculada con cuidar la imagen, el que dirán, el estatus. La violencia de género no es cosa de pobres. No, para nada. Atraviesa todos los sectores sociales, lo sabemos. Todos los que estamos acá conocemos a alguien, o alguien nos contó, o sabemos, o nos dijeron. Y es muy impresionante. A mí lo que me pasa ahora es que en los lugares que voy transitando con el libro, a veces un estudio de radio, a veces la peluquería, y le regalo a la peluquera un libro, o una compañera de trabajo, se te acercan y te dicen, a mí me pasó. Y es muy fuerte pensar lo extendido. A mí me pasó hace algunos años, o conozco, ayer me escribió un productor de un periodista muy conocido, diciéndome, mira, estoy leyendo tu libro y tengo una amiga
que en este momento está en una situación así y no sé cómo, no sale, me decía, o sea, con desesperación, porque también la víctima de violencia de género en una relación de pareja a veces no genera empatía, ¿no? Y esto hay que decirlo porque uno tiene que tenerle mucha paciencia y comprender lo que está atravesando, porque vuelve, porque uno dice, pero ¿cómo vuelve? ¿No? ¿Y cómo le cuesta tanto salir? ¿Y cómo hace eso? Y bueno, esa es la complejidad que tiene el tema. Es el marido, la expareja, el padre de sus hijos, hubo una relación de afecto, de amor, y todo eso complejiza. No es el vecino que te hostiga a través de la medianera, ¿no? O el que te golpea en la calle porque te quiso robar. Tiene otras características el victimario, y esto hace a la complejidad y hay que comprenderla. Y atraviesa todos los sectores sociales, esto es clarísimo, los testimonios y las denuncias lo demuestran, ¿no? A veces, pero está arraigado esa idea. A mí una de los primeros comentarios que recibí yo jugaba al tenis en un club de mi barrio y de clase media, y uno de los compañeros con los que juega al tenis, lo primero que me dijo cuando le dije, no, sí, estoy terminando un libro, le decía, ¿y sobre qué tema es? Bueno, sobre esto, hay mucho entre los pobres, ¿no? Y yo lo miré y le dije, vos sabés que acá alrededor, ¿no? En este club, también hubo casos. ¿Vos no te enteraste? No, no me digas. Sí, no te voy a decir quién, pero sí, acá también. En el capítulo 2 decís, mejor dicho, hay otro de los mitos. No hay que meterse en los problemas de pareja. ¿Hay que meterse? Mirá, el fallo que acabo de leer, sobre el cual voy a escribir ahora en estos días. Adelanto, atención, Sí, adelanto. no le voy a dar demasiado detalle, pero tiene que ver con una sentencia en un caso de violación al interior de la pareja. Una mujer denuncia a su expareja en realidad, ya estaban separados. O no estaban, no, perdón, porque me estoy confundiendo dos casos. El otro estaban separados, este no. Y la jueza en algún momento dice que, bueno, en realidad tenía que ver con dificultades de la pareja, que ella denunciaba que él la violaba sistemáticamente. Está esa creencia, es mucho más peligrosa cuando operadores de la justicia la reproducen, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que hace tantos años vienen trabajando justamente para visibilizar la problemática de la violencia de género en las relaciones de pareja, uno de los ejes que tomaron fue este de sacar de la intimidad del hogar esto, ¿no? Sacarlo al afuera y que el Estado tiene que intervenir. Este es el punto. Acá es una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, tal vez la más frecuente que todavía ocurre en la Argentina, y no nos damos cuenta, porque si a vos te golpean, te pegan, te hostigan, te amenazan, te violan en algunos casos en tu propio hogar, eso es una violación de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, como sucede en el hogar, que debería ser ese lugar amoroso, de cuidado, tal vez inexpugnable, no está tan a la vista. Tiene esas características, ¿no? No hay testigos en general, a veces son los niños o los hijos, ¿no? Pero muchas veces no hay testigos, es la palabra de la víctima y por suerte se la está escuchando mejor en la justicia. Y es importante el concepto de violación a los derechos de la mujer en ese lugar doméstico, porque entonces el Estado tiene también el derecho de intervenir. La obligación. Y la obligación. Sí, hay tratados internacionales que nosotros hemos incorporado a la Constitución Nacional, como la Convención que se llama CEDAW, se la conoce por la sigla en inglés, Convención Internacional contra la Discriminación hacia las Mujeres, y está otra convención que no tiene estatus constitucional, creo, pero sí es ley en Argentina, que se la conoce como Belén do Pará, que es el lugar donde se aprobó, que es Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, y tenemos obligación como país de incorporarla a nuestras leyes, y de hecho la hemos hecho con la ley que se aprobó en el año 2009, 26485, y que justamente define a la violencia como una violación de los derechos humanos y establece estándares de justicia, que hay que investigar a fondo, que la mediación entre una víctima y un victimario se debe desestimar y no promover.
aunque todavía parece que hay operadores de la justicia, jueces, juezas que no la aprendieron demasiado, ¿no? Y creo que ese es un problema, porque todavía, aunque se está haciendo mucho, yo creo que cuando uno hace un balance y ve el vaso medio, yo veo el vaso medio lleno, ¿no? Todavía falta la otra parte, pero creo que tenemos que pensar lo que se ha avanzado en los últimos 10, 15 años es muchísimo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una oficina de la mujer a partir de la incorporación de Carmen Argibay, que promueven talleres, cursos de sensibilización para incorporar la perspectiva de género, se hacen talleres en relación a la trata. La del Ministerio Público Fiscal, la Justicia Nacional tiene una comisión de género, la Defensoría Pública también tiene una comisión de género. Va incorporándose, pero todavía en algunos sectores no es un estándar de calidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa en las justicias provinciales? ¿Qué pasa? Es que es dispar todavía esto. Entonces, creo que ese es el empujón que tenemos que dar para que estas miradas no dependan del juez que nos toca y que, por ejemplo, en este fallo que estoy trabajando, un tribunal absolvió a un hombre acusado de violación porque era paraguayo y muy machista. Entonces él creía que la mujer le debía sumisión y por eso él la abusaba y violaba sistemáticamente, ¿no? Y esto es lo que dice un tribunal. Argumento de un juez. Sí. Tremendo, ¿eh? Tendría que leer el libro. Uno se sorprende que existan este tipo de posicionamientos. Hay una palabra que ahora no me la acuerdo, pero técnica, como que su conocimiento de la prohibición estaba atenuado justamente por sus condiciones. Por ahí alguna abogada me puede ayudar, pero dice algo así el fallo. Algo de la prohibición, como que estaba perdonado porque era paraguayo, que incluso intervino el consulado de Paraguay diciendo que en Paraguay es un delito la violación. ¿De qué nos están hablando? ¿No? Porque también, pero... No dijimos, pero el libro tiene el prólogo de Eva Giberti. La verdad que... Un lujo. Que te prologue Eva Giberti. Pero gran honor para mí, ¿eh? Gran honor. Y la rescatás con un proyecto que comenzó a materializar a partir del 2006. Me gustaría que cuentes, lo describís. Sí. Creo que en el capítulo, uno de los primeros capítulos del libro. El programa que dirige Eva Giberti se llama Las víctimas contra las violencias. Está circunscripto solo a la ciudad de Buenos Aires, que eso es una pena, ¿no? Y ahí vemos que es una política acotada. Depende del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero su alcance es muy local. Es una experiencia interesante porque a partir del 137, que se puede llamar, esta línea que funciona a las 24 horas del día, es atendida por operadoras especializadas, se puede pedir información, asesoramiento, pero también llamar en situaciones de urgencia, ¿no? Cuando la mujer está en una situación extrema. Y en ese sentido, si se evalúa que es así, se dirige un móvil no identificado de la Policía Federal con 2 agentes no identificados, el conductor y un acompañante, y una psicóloga y una trabajadora social, que van al lugar donde la mujer reclama o pide o ayuda. A veces puede ser su domicilio, pero también puede ser otro ámbito, estar en un colectivo y ir para acordar un punto de encuentro porque él la está siguiendo, o el baño de un shopping donde ella se encerró. Y bueno, intervienen en el momento, en el lugar, y si la mujer quiere, y esto es una decisión personal, y esto también es un tema en el libro, cuándo denunciar, la acompañan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que tiene una oficina que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, que está solo en la capital. Sé que algunas provincias ya están replicando, en Santiago del Estero también funciona a las 24 horas del día, y en otros lugares las cortes provinciales han replicado la experiencia de esta oficina, a veces con horarios más acotados. Ahí en esa oficina es importante porque hasta hace algunos años
una mujer lo que hace es pedir medidas de protección, ¿no? La mujer tiene que pedir, ¿qué es lo que quiere? Bueno, quiero que lo echen de la casa, la exclusión del hogar, que no se me acerque a tantos metros porque me hostiga, me pega, me maltrata. Entonces se hace un informe de riesgo que antes demoraba 6 meses, por ahí, ¿no? Con suerte. Con ese informe, el juez o la jueza del fuero civil establece las medidas necesarias, la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento por tantos meses. Entonces ahora con esta oficina lo que se aceleraron los tiempos de ese informe y en 24 horas, 48 horas a lo sumo debería estar, y con ese informe, si el riesgo es alto, inmediatamente se implementan estas medidas con limitaciones que tienen que ver con que, y si él no la cumple, ¿qué pasa, no? Y esto es un gran... son estas cosas que uno se encuentra, decir, que tantas veces lo hemos escuchado, una mujer había hecho no sé cuántas denuncias, termina asesinada, él tenía la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento, pero no alcanzó, hasta tenía botón antipánico, ahora estuve en La Pampa y me contaban de un caso hasta que tenía el botón antipánico, que puede ser una estrategia, uno piensa, todo suma para que ella pueda, pero es tremendo tener que estar pendiente si el tipo se te va a meter por la ventana o no. Imagínense, yo a veces pienso que no hay... Desde los poderes del Estado, quienes tienen que tomar las decisiones no tienen noción del estado de terror que vive una mujer que vivió estas situaciones. Porque está a la expectativa de que pueda suceder. Es muy tremendo, realmente es muy tremendo. Y a veces no alcanzan, aun cuando la justicia actúe con celeridad, en el sentido de dictar estas medidas, no alcanza. Me pasó que hace un mes más o menos escribí sobre un caso muy tremendo de una joven, una mujer de unos 30 años que era auxiliar en una escuela, ayudaba en la cocina en la localidad de Gleu, en el sur del conurbano, y el juzgado el día anterior había dictado la exclusión del hogar y se lo había comunicado a él. Él entró y la mató, a martillazos. Delante ella tenía una bebita en brazos, se la dio al otro hijo, el hijo del otro nene estaba en un cuarto. El tipo está detenido, pero ¿qué hacemos para prevenir esto? ¿No? ¿Qué hacemos para prevenir que un tipo no se considere con derecho a entrar a la casa y reventarle la cabeza a martillazos? O sea, es como a veces uno lo ve, lo lee en un sueltito chiquitito, ¿no? Porque a veces pasan tanto de estos casos que es otro caso más, ¿no? Este es el gran riesgo del periodismo, ¿no? De otro caso más y es chiquito. Y entonces tenemos que pensar qué hacemos para llegar antes. Y ese es el gran dilema y la angustia con la que yo me quedé después de escribir este libro. No es la primera vez que me metía con el tema, hace años que lo vengo escribiendo, escuchando y demás, pero te queda ese sabor amargo, ¿no? De que aún cuando el sistema funcione, lo que tenemos que desarmar es esa trama social para que ese señor machista, que sea de Paraguay o de donde sea, ¿no? No considere que tiene derecho sobre el cuerpo de su mujer y a respetarla de igual a igual, ¿no? Porque acá claramente la cuestión es de sumisión, de control, de dominación. Y se repite mucho la palabra pánico, ¿no? Los testimonios de personas que sobrevivieron a hechos de violencia. Digo, más allá del botón de pánico, que es lo que nos quieren vender cuando nos hablan de inseguridad. Digo, la palabra pánico sí. refleja muy bien el estado de esa persona. Indefensión. Claro. Mira, ayer leí, antes de ayer en el Facebook, Ivana Rosales es una chica joven. Yo conocí su historia hace más de 10 años, yo creo. Una organización de mujeres de Neuquén, La Revuelta, de feminista. Me acuerdo que me contactó, a veces pierdo la noción del tiempo, no sé exactamente cuántos años, pero muchos pasaron. Y me cuentan de un fallo, yo me entero del caso a través del fallo, que un hombre había sido condenado por homicidio tentativa de homicidio, creo que era tentativa de homicidio. La pena era muy leve, 5 años. Y además, durante el fallo, se había investigado a la víctima. Los jueces la habían investigado como diciendo
bueno, la escena era que era un hombre que había intentado matar en la misma noche como 5 veces a su mujer porque ella lo quería dejar o le había descubierto una infidelidad o tenía ella otra relación, ¿no? Entonces le había tirado esto ocurre en Neuquén, en Potier, creo que era la localidad si no recuerdo más. Le había tirado piedras en la cabeza, metido en el baúl, golpeado. Y él pensó que la había matado. Ivana sobrevivió. Y me acuerdo que escribo sobre el fallo, porque el fallo estaba atravesado por el sexismo y la discriminación. Y decían algo así como que el tipo estaba justificado porque ella tenía otra relación supuestamente, o era prostituta, o... Digo, la investigación sobre la víctima, la culpabilización de la violencia que una sufre, todos los estereotipos y mitos y cuestiones que aparecen... Estaban en ese fallo. En ese fallo, pero te estoy hablando de hace varios años atrás. El tipo nunca cumple condena, tiene alguna protección especial que nunca cumple condena, pero lo meten en cana hace algunos años por una cuestión de alimentos y no me acuerdo qué cosa, o sea, no por el hecho gravoso de aquella vez. Y el otro día Ivana pone en el Facebook que está por recuperar la libertad condicional, le avisan. Y ella en el Facebook cuenta a sus amistades, ¿no? Que yo estoy entre ellas, que estaba aterrada. Y entonces, que le habían llamado, y ayer leía que le habían llamado del juzgado y le habían propuesto ponerle una custodia personal, ¿no? Y uno se imagina, imagínate la escena. Me comuniqué con ella, después la voy a llamar a ver qué, digamos, contando esto si podemos hacer algo. Tampoco sé en qué circunstancias sale él, o sea, no tengo los detalles, pero digo esto de la escena de ella. Y otro caso a mí que me graficó ese pánico, uno de los testimonios que aparece acá en el video, el de la señora mayor que dice que recibió los 6 balazos en la puerta de un colegio de Palermo, fue Corina. Se salvó de milagro realmente, todavía tiene algún proyectil en su cuerpo. Me dice el día que la voy a entrevistar a su casa en Palermo. Ese día, el año pasado se produjeron algunas fugas de presos, era como había una atrás de otra. Bueno, una de esas que habían salido creo que de Ezeiza, por bien cinematográfica, ¿no? Por un túnel hecho, cavado y qué sé yo. Y ella me decía que hasta que no leyó uno por uno los nombres de los que se habían escapado, o sea, no había respirado en paz, sabiendo que su expareja no estaba en ese penal, estaba en otro, pero aún así cada vez que se producía una fuga, ella temblaba y tenía que tener la ratificación de que no estaba entre los que se habían escapado, porque ella está convencida de que él va a ir a buscarla para rematarla, ¿no? Le tiró 6 tiros. Es duro el tema. Es duro el tema porque a veces estas historias no se cuentan tanto, ¿no? Y hay que pensar en cómo se recupera una mujer, que ese es el gran tema. Cómo se recupera una mujer después de tanta violencia. Algunas me decían, y esto también a mí me impresionó mucho, que les dolía más la palabra, ¿no? La humillación. Negrita de mierda, no servís para nada, boluda, puta, sos una puta, decí que sos una puta. Estas escenas permanentes, cotidianas, que tal vez el golpe, vos fíjate que uno de los testimonios, Corina creo que es, que dice en el video, al principio no me pegaba, un tirón de pelos, dice algo así, ¿no? Hasta ella lo minimiza. Un cachetazo. ¿Cómo un cachetazo? O sea, nunca se justifica. Y sin embargo ella misma, ya habiendo pasado todo el proceso, ahora Corina creó una fundación para ayudar a otras mujeres y estaba trabajando también en el gobierno de la ciudad, acompañando mujeres en estas situaciones, sintiendo que ese era su lugar, ¿no? Que ella podía comprender a quien estaba ahí. Bueno, ella misma también minimizaba la escena. En uno de los capítulos, el 5, para seguir recorriendo el libro, hablas de esto. Si no hay golpes, no es violencia. Y hablas de las distintas maneras de violencia, no solamente la física, que en muchos casos, bueno,
llega al femicidio, sino también de la violencia psicológica, de la sexual, de la económica y patrimonial y de la violencia simbólica. Estas son también como señales y alertas de una violencia que después puede traducirse en violencia física y llegar hasta una situación de femicidio. A veces transitan todas ellas juntas, a veces son unas, a veces son otras, ¿no? En general lo que se observa en las denuncias, que hay más violencia psicológica, que ahora se ve como tal, ¿no? Antes no se veía como tal, y esto creo que está muy bien identificarlo. Y a veces es violencia física, se conjugan. A mí uno de los testimonios que me impactó también fue de una joven de un barrio del oeste del conurbano que me decía que ella se había dado cuenta que ella estaba viviendo una situación así y que él era viendo un programa de televisión, un documental del canal Cosmopolitan, ¿no? Porque él le decía que él no era violento porque no le pegaba todos los días, ¿no? Entonces ella, cuando vio el programa, se identificó y dijo, esa soy yo y ese es él. Y en el caso de esta chica, que es otro creo que de los testimonios que aparece en el video, me decía que ella le había planteado a su familia y que la familia le decía algo así como la mamá, porque ella había nacido en una familia, había crecido donde el papá maltrataba a su mamá, no con violencia física, y ella después se dio cuenta de esto, ¿no? En el momento ella no lo veía. Sino con violencia simbólica, verbal. Y la mamá le había dicho que había que aguantar, ¿no? Que eran cosas de la pareja, del matrimonio. Y esto también nos encontramos, que a veces quien está viviendo esta situación no encuentra una escucha adecuada que le tienda la mano que necesita. Porque es muy difícil salir sola. Creo que los grupos de ayuda mutua sirven mucho para recuperar la autoestima, para entender que no son culpables, ¿no? De lo que les pasa, porque él les dice, mirá lo que me hiciste hacer, mirá lo que me hiciste hacer, y le reventó la cara a un bife, ¿viste? O le dijo de todo porque ella lo sacó. Entonces la responsable y la culpable es ella. Y ella se lo termina creyendo. A mí una imagen que me... Cuento estas cosas porque a mí también me ayudaron a entenderlo, ¿no? O a pensarlo. Mi amiga me decía, porque yo decía, bueno, pero a ver, ¿en qué situaciones pasaba? Como para tratar de entender. Y me decía, si ponía el tenedor acá o lo ponía acá. Y yo ahí con esa imagen, o sea, es como que entendés que no hay motivo, nunca hay motivo. O sea, si lo ponía acá o lo ponía acá. Igual él iba a sacarse y le iba a decir que no servía para nada o que no sabía poner la mesa, por ejemplo, porque lo había puesto acá en lugar de acá. Los episodios donde la violencia se ejerce hacia el celular de la mujer, y en varios episodios mencionás que le arrojan al suelo el celular, se lo destrozan y luego le dicen, te voy a comprar uno nuevo. Sí, esa era una escena que... Mira, es muy de estos tiempos. Y también el control del celular. Creo que hoy por hoy vemos, y que yo lo señalo en el capítulo que hablo de los noviazgos, de la violencia en la adolescencia, y me parece interesante, incluso para trabajarlo en las escuelas, los signos con los que se manifiesta o se enmascara la violencia en las relaciones adolescentes. ¿Qué es el control? El control del Facebook, pedirle la clave, ¿no? Querer con quién, qué amistades tiene, qué mensajes, quién le escribe, control del celular, de los mensajitos, ir a buscarla siempre a la salida de la escuela, que, a ver, como todo, tiene su gradación, pero el control del celular es muy claro. A veces hemos crecido en la idea del amor romántico, ¿no? Que creo que es una gran trampa que hay que desarmar. Los príncipes y las princesas, los cuentos, ¿no? Estos infantiles. Lagarde se ocupó mucho, ¿sí? ¿no? De ese tema. Y con la idea de que pensamos que por amor hay que aguantar todo, o por amor va a cambiar. Y yo creo que eso a veces confunde a las adolescentes, ¿no? Que cree que él la controla tanto porque la ama tanto y son capaces de resignar su autonomía en función de ese amor que en la adolescencia parece como que es en desborde, y hay que pensar que
que una no tiene que resignar esa autonomía, ¿no? Que el amor tiene que ser democrático, de igual a igual. Ellas no controlan, o por ahí sí, ¿no? Ojo, que yo ahora veo, y esto me lo decían, también hay como relaciones en adolescentes también de violencia mutua, de chicas a varones y se tiran del pelo y se empujan. Por eso creo que me parece que hay que trabajarlo mucho pensando en la importancia de otros vínculos, ¿no?